El sol se hundía detrás de las montañas cuando Luciano Sánchez descendió del autobús. El aire olía a tierra mojada y pino viejo, el mismo aroma que recordaba de su infancia. El camino polvoriento hacia el pueblo parecía más estrecho, como si los árboles hubieran crecido para ocultarlo del resto del mundo. Habían pasado 11 años desde la última vez que puso un pie en San Felipe del Monte. Nadie lo esperaba. Nadie lo vio llegar. Las casas seguían iguales, techos oxidados, paredes de adobe resquebrajadas y ventanas siempre cerradas. Pero algo era distinto: el silencio. No ese silencio apacible del campo, sino uno más denso, como si los sonidos se escondieran por temor. En su bolsillo, Luciano apretaba una pequeña piedra negra con forma de lágrima. No la había traído consigo. La encontró esa misma mañana, en el umbral de su departamento en Ciudad de México, junto a una pluma negra. Sin explicación, sin mensaje, solo eso. Antes de continuar, suscríbete al canal si quieres conocer historias tan misteriosas como esta, donde cada detalle puede cambiarlo todo. Activando la campanita, no te perderás el desarrollo completo de esta impactante historia real. Al llegar a la antigua casa familiar, una punzada helada le recorrió la espalda. El portón de hierro colgaba torcido y la maleza había conquistado el jardín. Entró empujando la puerta principal, que crujió como una herida vieja. Todo seguía tal como lo dejaron: los libros en el estante, los retratos en las paredes y en el centro de la sala, la bicicleta oxidada de Emilia. La recordaba con claridad: 17 años, sonrisa rápida, ojos encendidos. Había desaparecido una tarde nublada cuando salió a recoger moras silvestres en la ladera de la montaña. Nunca regresó, ni rastro, solo un lazo rojo atrapado entre las ramas. Esa noche, Luciano no durmió. Se quedó en la sala observando las sombras alargadas que proyectaba la luna a través de las cortinas rotas. El silencio seguía, pero ahora cargado con algo más: un presentimiento. A las 3 de la madrugada, un ruido seco lo sacó de su letargo, un golpe en la puerta, no de alguien llamando, sino de algo que había caído. Corrió a abrir y lo vio: un cuervo. Estaba en el suelo, quieto, observándolo con ojos de un tono gris azulado, casi humano. Frente a él, otra piedra negra, idéntica a la primera. El cuervo emitió un graznido bajo, giró sobre sus patas y voló hacia la oscuridad. Luciano recogió la piedra. Estaba tibia. En su superficie, una línea en espiral parecía haber sido tallada con precisión. No era natural. Miró hacia la montaña, como si algo lo llamara desde allí. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y esperanza. A la mañana siguiente, recorrió el pueblo. Muchos lo saludaron con cautela. Otros desviaban la mirada. Cuando preguntó por Emilia, las respuestas eran las mismas de años atrás. Pobre niña, cosas del bosque, Dios sabe lo que pasó. Solo una mujer, anciana y encorvada, le tomó del brazo con fuerza y le susurró: ella no está muerta, pero tampoco vive aquí. Confundido, Luciano buscó respuestas en la parroquia, en la vieja escuela, en el archivo del ayuntamiento. Nada. Emilia parecía haberse disuelto en la niebla. De regreso a casa, pasó frente a la tienda de don Mateo, el hombre más viejo del pueblo. No dijo palabra, pero desde dentro, el anciano lo siguió con la mirada, como si supiera que algo había comenzado. Esa noche, el cuervo volvió. Esta vez, no dejó una piedra, sino un mechón de cabello oscuro, atado con un lazo rojo descolorido. Luciano se arrodilló, temblando. El cuervo no se fue. Permaneció sobre el muro del jardín, quieto, como esperando una reacción. La mente de Luciano se desbordó con recuerdos. Emilia riendo bajo la lluvia, Emilia leyendo bajo el árbol de guamúchil, Emilia prometiendo que volvería antes del anochecer. El lazo rojo era idéntico al que llevaba el día que desapareció. Luciano levantó la vista y por primera vez en años supo que debía volver a la montaña. No por venganza, no por locura, sino porque algo lo llamaba desde las sombras del bosque, algo que no había terminado.
Luciano sostuvo el mechón de cabello entre sus dedos como si fuera una reliquia sagrada. El lazo rojo, deshilachado por el tiempo, todavía tenía el nudo que Emilia solía hacer cada mañana frente al espejo del pasillo. No podía ser coincidencia, era idéntico. El cuervo lo observaba con quietud absoluta, sin parpadear, como si esperara una respuesta que él aún no podía dar. Pasaron minutos, quizá una hora. Cuando al fin levantó la vista, el cuervo ya no estaba. Solo quedaban unas plumas negras flotando en el aire húmedo. Luciano guardó el lazo en el bolsillo y entró a la casa. Cada paso parecía arrastrarlo hacia el pasado. Buscó una caja antigua donde su madre guardaba recuerdos, fotos, cartas, dibujos de la infancia. Y allí, entre hojas amarillas, encontró un retrato de Emilia con el mismo lazo. No quedaban dudas. La mañana siguiente fue gris y silenciosa. Luciano no tenía plan alguno, pero sus pies lo llevaron hasta el inicio del sendero de la montaña. El bosque parecía más denso, como si creciera hacia abajo en lugar de hacia arriba. Las ramas se enredaban como dedos. Las raíces sobresalían como cicatrices del suelo. El viento soplaba entre los pinos como un murmullo. Caminó por la vereda de piedra, cubierta de musgo. No había ido allí desde la desaparición. Cada paso lo alejaba del pueblo, del tiempo, de la lógica. A los 15 minutos escuchó un crujido. Detuvo su marcha. Algo lo miraba entre los arbustos. Dos ojos oscuros. Era el cuervo otra vez. Sin moverse, sin graznar. Dio un salto corto y comenzó a avanzar. Luego se detuvo, como invitándolo a seguir. Luciano lo siguió. El cuervo lo guió montaña arriba, por un sendero que no recordaba, más estrecho, más hostil, como si el bosque lo estuviera moldeando a cada paso. En una curva, entre dos rocas cubiertas de líquenes, encontró algo inesperado. Un pedazo de tela atrapado entre las ramas. Azul marino, tela gruesa, reconocible. Luciano se arrodilló. Era parte de un suéter escolar. Tenía el escudo bordado del Colegio María Reina, donde Emilia estudiaba. El color estaba gastado, pero intacto. No parecía llevar 11 años allí. Parecía reciente. El cuervo graznó, un sonido seco, insistente. Luciano guardó el trozo de tela y levantó la vista. Frente a él la vegetación se abría levemente. Una pequeña hondonada cubierta de helechos se extendía como un altar natural. En el centro, una piedra plana y sobre ella otro objeto. Un cuaderno empapado cubierto de barro y hojas secas. El cuervo saltó sobre la piedra y picoteó suavemente el cuaderno. Luego voló hacia la copa de un árbol y desapareció entre las sombras. Luciano recogió el cuaderno con manos temblorosas. Algunas páginas estaban ilegibles, pero otras, aunque manchadas, aún conservaban trazos de tinta. Eran letras pequeñas, firmes. Reconoció la caligrafía de su hermana. En una página casi en el centro leyó: «No estoy sola. Él me cuida, pero no me deja ir. Dice que todavía no es el momento. A veces escucho voces que me llaman, pero si contesto, el bosque se enfurece. Hoy vi un cuervo con ojos claros. Me miró como si supiera quién soy». Luciano cerró el cuaderno de golpe. Su respiración era agitada. Sintió un hormigueo en el pecho, mezcla de horror y esperanza. Emilia estaba viva cuando escribió eso. Quizá todavía lo estaba. El cuervo, el mechón de cabello, el lazo, la tela, el cuaderno. Todo estaba conectado. Nada era coincidencia. Volvió al pueblo con pasos rápidos. No podía pensar con claridad. Pasó frente a la casa de don Mateo y se detuvo. Recordó los ojos del anciano siguiéndolo el día anterior. Dudó, pero algo dentro de él le dijo que debía hablar con él. Sin embargo, no esa noche, aún no. De vuelta en casa, encendió todas las luces. Se sentó en la mesa del comedor y extendió los objetos sobre una manta. La piedra con espiral, el mechón de cabello, la tela del suéter, el cuaderno. Los observó como piezas de un rompecabezas que aún no comprendía. Entonces, golpearon la puerta. Luciano se levantó de un salto. Abrió lentamente. No había nadie. Solo el cuervo, nuevamente,
posado en la cerca. Esta vez no traía nada, solo lo miraba. Y entonces graznó 3 veces. 3 sonidos secos, espaciados. Luciano entendió. Era una señal. Alguien más lo sabía. Luciano no podía dormir. La imagen del cuervo, sus graznidos, el cuaderno con la letra de Emilia, todo se mezclaba en su mente como un torbellino sin pausa. Afuera, la niebla cubría el pueblo como una manta espesa, ocultando las formas, los caminos, las respuestas. A cada minuto que pasaba, sentía que algo lo empujaba a subir de nuevo a la montaña. No podía ignorarlo. Antes del amanecer tomó una linterna, una chaqueta gruesa y metió los objetos en una mochila. No avisó a nadie, no sabía a quién acudir. Caminó en silencio por las calles dormidas hasta alcanzar el mismo sendero. La niebla era tan densa que apenas podía ver 2 metros adelante. Cada paso crujía sobre las hojas húmedas. El silencio del bosque no era natural. Era demasiado completo. A medio camino escuchó algo. No un animal, una voz. Luciano se detuvo. Giró sobre sí mismo. Nada, solo árboles altos y la bruma envolvente. El corazón le latía con fuerza. Pensó que su mente le jugaba una trampa. Pero entonces, de nuevo, «Luciano, ayúdame». Era la voz de Emilia. No había duda. Su tono suave, apenas un susurro, pero no provenía de un solo lugar. La rodeaba. Estaba en el aire mismo. Avanzó rápido, casi corriendo, siguiendo el sonido, pero cuanto más caminaba, más se desvanecía, hasta que volvió el silencio. Respiraba con dificultad. Se sentó sobre una roca y cerró los ojos. El aire estaba cargado de humedad y algo más, un aroma tenue a flores secas, como el perfume de su hermana. No podía ser una alucinación. Al abrir los ojos, la vio. Una mujer joven, de cabello largo, vestida con una capa de lana azul. Estaba al borde del camino bajo un árbol inclinado. No era Emilia, pero tenía algo en común con ella. Su postura, la forma de mirar. ¿Estás perdido?, preguntó la mujer con voz calma. Luciano se levantó, aún aturdido. Busco a mi hermana. Desapareció hace años. Aquí. La mujer asintió lentamente. Aquí muchas cosas desaparecen. Pero no todas se pierden para siempre. Luciano dio un paso hacia ella. ¿Quién eres? Alondra. Vivo cerca, más abajo. A veces camino por aquí. A veces escucho cosas como tú. Luciano dudó. Era una casualidad, o la niebla le traía respuestas. ¿Escuchaste voces? Una, muchas veces. Siempre dice lo mismo. Ayúdame. Pero no a todos se les deja oírla. Tal vez el bosque te ha elegido. Luciano la observó con más atención. Sus ojos eran claros como el agua de un río. Transmitían calma. Y sin embargo, había algo extraño en su forma de estar ahí, como si el bosque la conociera desde siempre. Encontré cosas de ella y un cuervo, dijo, inseguro. ¿Un cuervo?, interrumpió Alondra con súbito interés. ¿Negro, grande, con ojos casi grises? Luciano asintió. Lo he visto desde niña, susurró ella. No es cualquier ave, es el vigía. ¿Vigía? Sí. Observa, guía, protege. Pero solo aparece cuando alguien del otro lado está cerca. Luciano no entendía del todo, pero algo en sus palabras encajaba. Alondra lo invitó a seguirla. Tomaron un camino estrecho, oculto tras una cortina de ramas. Descendieron por una vereda que parecía olvidada. Al llegar a una pequeña quebrada, ella se detuvo y señaló una piedra lisa. Aquí la escuché por primera vez. Hace años. Yo tenía 12. Era de noche, como ahora. Y la voz dijo, no me dejen. Desde entonces, el cuervo viene aquí cada luna nueva. Luciano se arrodilló junto a la piedra. La tocó. Estaba caliente, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Cerró los ojos. Nada. Luego un susurro suave. «Hermano». Abrió los ojos, sobresaltado. Alondra también lo había escuchado. Lo confirmó con una mirada rápida.
Hay algo más, dijo ella. Don Mateo, él sabe. Siempre supo, pero no habla con cualquiera. Luciano tragó saliva. El anciano, sus ojos, su silencio. Todo apuntaba a que debía buscarlo. Pero antes debía volver con calma. Había encontrado una aliada. Alguien que también escuchaba. Gracias, le dijo. No me agradezcas aún. Esto apenas comienza. Alondra le entregó una pequeña piedra blanca. Tenía un símbolo tallado, 2 líneas cruzadas por una espiral. Luciano la tomó sin comprender, pero algo dentro de él le dijo que era importante. Al despedirse, el cuervo volvió a aparecer, posado sobre una rama alta. Esta vez no trajo nada, solo observaba. Y en sus ojos, por primera vez, Luciano creyó ver un reflejo, el de su hermana de pie, en algún lugar más allá de la niebla. Al amanecer, Luciano no perdió tiempo. La conversación con Alondra, las voces, la piedra marcada, todo lo empujaba hacia una sola dirección: Don Mateo. Si alguien en el pueblo conocía el trasfondo de lo que estaba ocurriendo, era él. Había vivido toda su vida allí, entre esas montañas, observando sin intervenir, siempre distante pero presente. Caminó hasta la vieja tienda, una estructura inclinada, con tejas carcomidas y una campana oxidada que tintineaba con el viento. Don Mateo estaba sentado frente a la puerta, tallando madera con una navaja. Alzó la vista antes de que Luciano dijera una palabra. «Has tardado en venir», dijo sin expresión. Luciano se quedó quieto. «Sé que sabe algo, sobre mi hermana, sobre el cuervo, sobre lo que hay en esa montaña». Don Mateo dejó la navaja a un lado, se limpió las manos con un trapo y señaló un banco. «Siéntate. Esto no se cuenta de pie». Luciano obedeció. El anciano lo miró fijamente, con unos ojos apagados pero firmes. «Tú no eres el primero que escucha voces en el monte, ni el primero que ve al cuervo, pero eres el primero en volver con el corazón dispuesto a entender». Luciano apretó los puños. Don Mateo continuó. «Esa montaña no es solo un pedazo de tierra y árboles, es un guardián, un ser antiguo. Vive, respira y protege lo que le pertenece. Hace muchas generaciones, los que vivían aquí le rendían tributo. Le ofrecían cantos, fuego, silencio. Sabían que había cosas que no debían cruzar ciertos límites». «¿Y mi hermana?», interrumpió Luciano. «¿Fue una ofrenda?». Don Mateo negó con la cabeza. «No, pero cruzó uno de esos límites. Hay lugares donde los caminos se tuercen, donde el tiempo se pliega como un papel. Tu hermana, Emilia, encontró una de esas grietas y el monte la tomó». Luciano sintió una punzada en el pecho. «Está viva». Don Mateo respiró hondo. «Está entre mundos, no como tú la recuerdas, no como tú la buscas, pero no ha muerto. Aún no». El silencio entre ambos se volvió denso. Luciano sacó de la mochila el cuaderno, el mechón de cabello, la tela, las piedras. «El cuervo me trajo todo esto. ¿Por qué?». Don Mateo miró cada objeto con detenimiento. «Porque ella quiere volver, pero no puede hacerlo sola. El cuervo no es un ave cualquiera, es un emisario del monte. Solo aparece cuando uno de los nuestros clama desde dentro. Ella te llama a ti, porque eres su lazo más fuerte, porque tú, en algún punto, también fuiste parte de ese bosque». Luciano lo miró confundido. «¿Qué quiere decir?». El anciano se inclinó hacia él. «Cuando eran niños, tú también desapareciste por unas horas. Dijiste que te habías perdido, pero tu madre te encontró sentado en la base de un árbol seco, murmurando canciones en un idioma que nadie entendía. Eras un niño, ¿no lo recuerdas?». Luciano quedó sin aliento. Un recuerdo vago, enterrado en lo profundo, surgió como una chispa. Árboles altos, una sombra que lo rodeaba y una melodía sin palabras. Un eco que no había sabido interpretar. «¿Y qué hago ahora?». Don Mateo se puso de pie con lentitud. Fue hasta el fondo de la tienda y regresó con una caja de madera pequeña. La abrió y sacó una figura tallada en piedra, un búho con alas extendidas y espirales en los ojos.
Esto se llama tzicatl. Es una ofrenda de los antiguos. Representa el equilibrio. Si vas a buscarla, debes llevar esto. No como protección, como señal de respeto. Luciano tomó la figura con cuidado. Era pesada y fría. Sintió un leve temblor en los dedos al tocarla. El bosque probará tu voluntad, añadió don Mateo. No te guiará con mapas ni senderos. Escucharás cosas, verás cosas. Debes recordar quién eres. Luciano asintió sin palabras. Una última cosa, dijo el anciano, clavando su mirada en él. No todo lo que fue perdido merece ser encontrado, pero a veces el corazón insiste. Y eso, muchacho, eso el monte no lo olvida. Luciano se marchó con el tzicatl en su mochila, el alma más inquieta que nunca, y una certeza: no podía detenerse ahora. Había cruzado un umbral, uno del que ya no habría vuelta atrás. La mañana era clara, pero el aire tenía un sabor metálico, como si algo invisible se gestara en el viento. Luciano se encontró con Alondra en el cruce del río seco, donde la tierra resquebrajada formaba grietas en forma de telaraña. Ella lo esperaba en silencio, con una mochila a medio llenar y una expresión que combinaba duda y determinación. ¿Estás listo?, preguntó sin rodeos. Nunca lo estuve, pero igual estoy aquí, respondió Luciano mostrando el tzicatl. Alondra asintió. Empezaron a caminar sin hablar, como si las palabras fueran innecesarias frente al peso de lo que se avecinaba. El bosque parecía más denso ese día, más vivo. Las ramas se curvaban hacia ellos. Los pájaros guardaban silencio. El cuervo apareció a la media hora de camino. Bajó en picada desde una rama alta y se posó a pocos metros, en el suelo cubierto de musgo. Giró sobre sí mismo y caminó lentamente hacia la izquierda, adentrándose por una senda casi invisible. Luciano y Alondra lo siguieron, sintiendo que cada paso los alejaba del mundo conocido. Pasaron por árboles que jamás habían visto, con cortezas rojizas y hojas que susurraban al moverse. Un aroma dulce y penetrante impregnaba el aire, mezclado con un leve hedor a tierra mojada y algo más. Algo antiguo. Después de una hora, llegaron a una formación rocosa que no figuraba en ningún mapa. Era un muro natural cubierto de hiedra, de unos 3 metros de alto, con vetas negras que relucían a la luz filtrada por el follaje. El cuervo se detuvo, dio un par de saltos y picoteó una sección específica del muro. Luciano se acercó y comenzó a apartar la vegetación. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Una puerta de piedra perfectamente tallada, con símbolos similares al de la piedra blanca que Alondra le había dado. En el centro, una espiral rodeada por alas abiertas. ¿Es esto?, murmuró Alondra. La entrada, dijo él sin saber cómo lo sabía. Colocó el tzicatl en una hendidura que coincidía exactamente con la figura. Un leve temblor sacudió el suelo. Luego silencio. De pronto la espiral central giró lentamente y se escuchó un chasquido profundo. La puerta no se abrió, pero algo cambió. El bosque entero pareció contener el aliento. El cuervo graznó fuerte, un sonido más agudo que los anteriores, como una alerta. ¿Lo sentiste?, preguntó Alondra temblando. Luciano asintió. Un murmullo surgía desde el otro lado de la piedra. No era una voz clara, sino muchas como ecos distantes. Voces de quienes habían cruzado antes, quizás. Voces que no olvidaban. Alondra retrocedió un paso. No deberíamos estar aquí. Esto no es natural. Luciano no se movió. Sentía algo dentro de sí despertar. Una fuerza que no era solo suya, como si parte de él hubiera estado esperando este momento desde la infancia. Ella está detrás de esto. Puedo sentirlo. No voy a irme. El cuervo voló hasta la cima de la puerta y emitió un nuevo sonido, más grave, profundo. La tierra volvió a vibrar. Entonces, sin aviso, una línea vertical se dibujó en la piedra. No se abrió, pero marcaba el contorno de una entrada oculta. Alondra extendió una mano, pero la puerta seguía sólida. Necesita más que un símbolo, dijo con voz baja. Quiere algo más. Luciano sacó de la mochila el cuaderno de Emilia.
Lo sostuvo frente a la espiral. Esta es su palabra, su voluntad. Nada ocurrió. ¿Y si es su voz lo que falta?, preguntó Alondra. Luciano miró al cuervo. Luego cerró los ojos y recordó el susurro. Hermano. Tomó aire y habló, como si ella pudiera escucharlo. Emilia, estoy aquí. No voy a dejarte, lo juro por todo lo que soy. Una ráfaga de viento surgió desde el bosque, tan fuerte que dobló los árboles pequeños. La espiral brilló con un fulgor opaco y desapareció de la piedra. El cuervo voló en círculos sobre ellos. No había entrada visible aún, pero ambos sabían que algo se había activado. No será hoy, dijo Alondra, pero ahora sabe que vienes y te está esperando. Luciano asintió con la garganta cerrada. Regresaron en silencio, el cuervo siguiéndolos desde lo alto. A cada paso, el bosque parecía observar, y en el viento, un susurro lejano rozó sus oídos. Falta poco. Luciano pasó los días siguientes encerrado en la vieja casa de su familia, intentando conectar las piezas. El cuervo no volvió. Alondra se mantenía distante, como si el bosque la hubiera advertido de algo. Solo el silencio persistía, espeso, con peso propio. Luciano sacó los objetos una y otra vez, los dispuso en distintos órdenes, buscó símbolos ocultos, palabras claves. Nada parecía avanzar. Una noche, mientras revisaba una de las cajas de su infancia, encontró un dibujo olvidado. Era suyo. Tenía apenas 5 años cuando lo hizo. Lo mostraba a él de la mano con Emilia, frente a un árbol enorme con un hueco oscuro en su tronco. En el cielo, un cuervo. En el suelo, una espiral. El trazo era torpe, infantil, pero el mensaje era claro. No era solo imaginación. En el reverso del dibujo había algo escrito con letra adulta. Lo encontró cerca del manantial. Dibuja esto desde hace semanas. Era la caligrafía de su madre. Al leerlo, un fragmento de memoria resurgió, su madre hablándole en susurros al padre, diciendo que el niño está tocado, que hay que alejarlo de esa montaña. Luciano apretó el dibujo contra el pecho. Emilia no fue la primera en ser llamada. Él también estuvo cerca, pero fue salvado. ¿Por qué ella no? ¿Qué cambió? Al día siguiente, decidió explorar la parte trasera de la casa, donde Emilia solía pasar las tardes. El guamúchil aún estaba allí, torcido pero vivo. Bajo sus ramas, la tierra parecía removida recientemente. Cavó con las manos hasta encontrar una pequeña caja metálica, oxidada pero cerrada. La abrió con cuidado. Dentro había más dibujos, todos de Emilia. Algunos con símbolos, otros con árboles, y uno con un círculo rodeado por figuras humanas tomadas de las manos. En el centro, una silueta sola. Abajo, escrito con lápiz, «No me dejan jugar, me observan». El corazón de Luciano se aceleró. Revisó la caja completa y halló un último objeto, un colgante roto. Era parte de un relicario que ella usaba de niña. Dentro, una foto de ambos, tomada frente a la iglesia del pueblo. Él sostenía su mano. Ella reía. Ese día decidió volver a entrar en su habitación, algo que había evitado desde su regreso. El aire allí era distinto, más frío. Las paredes aún conservaban los pósters de su adolescencia, libros en desorden y recortes de revistas. En la esquina del cuarto, una libreta encuadernada con hilo sobresalía de una caja. La abrió con manos temblorosas. Era un diario, incompleto, pero revelador. Emilia hablaba de sueños repetitivos con una figura en la niebla, un hombre sin rostro que la llamaba desde el bosque. Contaba que una vez al despertar tenía barro en los pies y hojas enredadas en el cabello. Nadie le creyó. Me dicen que estoy inventando, pero no entienden. Él me llama por mi nombre. Dice que soy suya desde antes de nacer. Luciano cerró el diario, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. Entonces lo comprendió. Emilia no desapareció por accidente. Fue elegida, marcada desde antes, igual que él. Pero mientras a él lo alejaron, a ella la dejaron.
Salió al jardín con el relicario en la mano. El cuervo estaba en la rama del guamúchil mirándolo, como si esperara que él entendiera. Entonces Luciano habló en voz baja. Ella no fue la primera, ¿verdad? Hubo más, antes de ella, antes de mí. El cuervo no respondió, solo alzó el vuelo y desapareció entre los árboles. Aquella noche el pueblo pareció respirar distinto. Luciano salió a caminar. Pasó por calles estrechas donde las casas parecían observar. Algunas ventanas se cerraban al verlo. Frente a una niña dibujaba con gis blanco en el suelo. Dibujaba un círculo, dentro una espiral. Al verlo, la niña se detuvo. ¿La estás buscando?, preguntó sin temor. ¿A quién? A la que camina entre los árboles, a la que no envejece. Luciano se agachó. ¿Cómo sabes eso? La escucho a veces. Dice que tiene frío. Luciano tragó saliva. Le mostró el relicario. ¿Es ella? La niña lo miró fijo. Sí, pero ahora ya no sonríe. Esa noche, Luciano supo que el tiempo se agotaba. El bosque no era solo un lugar, era un eco perpetuo. Y Emilia aún lo habitaba. Luciano sabía que ya no podía esperar más. La presencia de Emilia se sentía cada vez más cercana, más desesperada, como si cada nuevo día apagara un poco más su voz. El bosque lo llamaba, no con violencia, sino con insistencia, como un viejo amigo que no olvida una promesa. Era el momento de entrar, no por curiosidad ni por culpa, sino por amor. Fue a buscar a Alondra al amanecer. La encontró junto al pozo seco, sentada con las piernas cruzadas mirando al cielo. No se sobresaltó al verlo, solo bajó la mirada, como si supiera que ese día había llegado. «¿Lo vas a hacer?», dijo sin preguntar. «No tengo opción», respondió él. «Sí la tienes. Siempre hay opción. Pero ya decidiste». Luciano asintió. Se sentó a su lado. Sacó el relicario de Emilia y lo colocó sobre la palma abierta de Alondra. «Si no regreso, entrégalo a mi madre». Ella cerró los dedos con suavidad. «Volverás». El silencio entre ambos era denso, pero no incómodo. Una calma triste, profunda. Finalmente, Alondra habló. «Hay algo que debes saber antes de ir». Luciano la miró con atención. El guardián no es un monstruo, ni un espíritu maligno. Es parte del equilibrio. Su tarea no es castigar, sino preservar. Las almas que acoge son aquellas que el mundo no supo escuchar, las que fueron olvidadas, negadas, descartadas. Él les da refugio, pero a un precio. Luciano frunció el ceño. ¿Cuál precio? La permanencia. Una vez que alguien cruza, el tiempo deja de contar igual. Sus voces cambian, sus cuerpos también. Si Emilia ha sobrevivido allí 11 años, ¿no será como la recuerdas? Luciano sintió un nudo en el estómago. Lo que sea que haya quedado de ella, quiero encontrarlo. No importa cómo, no importa el precio. Alondra se levantó. Le tendió una pequeña bolsa de tela. Dentro había hierbas secas y una piedra redonda. Esto te ayudará a mantenerte despierto allá dentro. El bosque puede confundir tus sentidos, hacerte dudar de lo real. Cuando sientas que te pierdes, aprieta la piedra. Concéntrate en un recuerdo feliz, uno que no se pueda distorsionar. Luciano guardó la bolsa. Luego abrazó a Alondra. No dijeron más. Se dirigió solo hacia la montaña. El cuervo apareció apenas cruzó el puente de piedra. Volaba abajo, guiándolo sin desvíos. El sendero se cerraba tras sus pasos. Los árboles eran más altos, más oscuros, como si filtraran no solo la luz, sino también el tiempo. Llegó nuevamente a la puerta de piedra. La espiral ya no estaba. En su lugar, una grieta vertical resplandecía con un fulgor tenue, como si lo esperara. Luciano colocó su mano sobre ella. El muro vibró suavemente y la abertura se ensanchó, permitiéndole pasar. Antes de cruzar, escuchó un graznido del cuervo. No era un aviso, era una despedida. Dentro todo cambió. No había oscuridad ni luz, solo una niebla espesa que no era niebla, sino memoria.
Formas difusas pasaban a su alrededor, risas de niños, voces apagadas, melodías sin nombre. Caminó sin rumbo, guiado solo por la certeza de que debía avanzar. El suelo era blando, como barro seco que se rompe bajo el peso del pasado. A lo lejos una figura apareció, primero como una sombra, luego más nítida, una silueta femenina, de cabello largo y pasos lentos. No corría, no hablaba, solo lo miraba. Luciano reconoció esa mirada. Emilia, pero no como en las fotos, no como en sus recuerdos. Era más alta, más pálida. Sus ojos, hundidos pero aún vivos, llevaban el mismo brillo de infancia. «Hermano», dijo ella con un hilo de voz. «¿Eres tú de verdad?» Luciano corrió hacia ella, pero no la tocó. El aire entre ambos era denso, casi líquido. «Soy yo, Emilia. Vine por ti. Te escuché». Ella bajó la cabeza. Sus labios temblaban. «No debiste venir. Él no te dejará ir». «No vine a irme. Vine a llevarte. A casa». Emilia negó con suavidad. «Ya no tengo casa, ya no soy esa niña. Aquí no hay tiempo. Solo espera». Luciano sacó la piedra de la bolsa. La apretó. Recordó a Emilia bailando bajo la lluvia, con los zapatos en la mano, girando entre charcos. Ese era su recuerdo puro, su ancla. «Entonces lucharé», dijo. «Si tengo que enfrentar al guardián, lo haré, pero no pienso perderte otra vez». Las sombras a su alrededor empezaron a moverse. El bosque despertaba, y con él algo más profundo, algo que lo había estado observando desde siempre. Luciano se preparó. Sabía que el verdadero desafío acababa de comenzar. El entorno comenzó a girar lentamente, como si el mismo aire se torciera a voluntad del bosque. Luciano permanecía de pie junto a Emilia. Sus dedos temblaban, pero sus piernas estaban firmes. Frente a ellos, la niebla se apartaba, revelando un sendero que no estaba antes, bordeado por árboles sin hojas y raíces expuestas, como si la tierra misma hubiese sido desgarrada. «Debemos seguir», dijo Emilia con voz baja. «Aún no nos ha visto». Luciano la miró sorprendido. «¿Quién?» «Él. El guardián. Se mueve cuando el bosque lo llama. A veces duerme siglos, a veces despierta por una sola lágrima». Empezaron a caminar. Cada paso los llevaba más profundo en un mundo que desafiaba toda lógica. Las ramas susurraban en lenguas antiguas. Rostros aparecían en la corteza de los árboles, observándolos en silencio. El suelo brillaba con una bioluminiscencia tenue, revelando huellas humanas, pequeñas y grandes, como si muchas almas hubieran transitado por allí y nunca regresado. Luciano intentaba comprender el lugar, pero era imposible. Todo parecía construido por emociones, no por materia. Recordó la advertencia de Alondra: «Cuando sientas que te pierdes, aprieta la piedra». Lo hizo. Sintió el calor en la palma y se aferró a la imagen de su hermana de niña, en aquel cumpleaños donde sopló las velas deseando nunca separarse de él. Siguieron avanzando. Emilia hablaba poco, sus palabras eran medidas, frágiles. Contó que en los primeros años lloró cada noche, gritando por ayuda, por su madre, por él, pero que el bosque apagaba las emociones con el tiempo. Que el guardián no aceptaba súplicas, solo ofrendas. «Muchos llegan aquí por accidente, por desesperación o por culpa. Yo llegué por curiosa. Toqué una raíz donde no debía. Me llevó con él sin hacer ruido». Luciano no podía creer que tanto sufrimiento se hubiera vivido en silencio, tan cerca del mundo real, sin que nadie lo percibiera. Emilia lo miró con ternura, como si pudiera leer sus pensamientos. «Al principio creí que era el infierno. Luego entendí que era peor. Era el olvido». El sendero terminó en una abertura en la roca, una especie de gruta sin fondo visible. De su interior salía un susurro constante, como un rezo sin fin. Emilia se detuvo. Ahí dentro vive, es su corazón, su refugio. Si entras, te verá. Y entonces decidirá qué hacer contigo. Luciano dio un paso al frente. «¿Tú has entrado?» «Una vez. Vi sombras.
Sentí cosas que no sé nombrar. No pude avanzar más. No estaba lista. Pero tú traes algo que él no espera. Luciano asintió. Sacó de su mochila el tzicatl que don Mateo le había dado. Lo sostuvo con ambas manos. La figura brilló brevemente y un leve calor le recorrió los brazos. Sintió una presencia que se abría, como una puerta invisible. ¿Crees que me deje llevarte? No se trata de lo que él deje, se trata de lo que tú entregues. Entraron juntos. La gruta era húmeda, pero no fría. Las paredes latían como si fueran piel. En lo profundo una figura enorme los esperaba. No tenía forma definida. Era un ser hecho de raíces, viento, cenizas y ojos. Muchos ojos. Algunos humanos, otros no. Luciano sintió un vértigo repentino. Casi cayó de rodillas, pero Emilia lo sostuvo. El guardián no hablaba, no hacía ruido. Solo existía, y su sola existencia bastaba para doblar la voluntad de cualquier hombre. Entonces, del pecho de la criatura emergió una rama negra. Se extendió hacia Luciano rozándole la frente. En ese instante, miles de imágenes lo invadieron. Niños perdidos, mujeres llorando, ancianos caminando sin rumbo, todos atrapados en la frontera entre la vida y el olvido. Luego vio a Emilia, una y otra vez, resistiendo, escondiéndose, escribiendo con uñas en la roca, cantando canciones para no olvidar su nombre. Y vio su propio rostro de niño, sentado junto al árbol seco, repitiendo palabras antiguas que no entendía. El guardián se retiró. La rama desapareció. El silencio se volvió abrumador. Luciano dio un paso al frente. Habló con el alma desnuda. No quiero romper el equilibrio, solo quiero a mi hermana. Si algo debo pagar, que sea ahora. La figura no respondió. Pero una grieta se abrió a los pies de Emilia. De ella brotó una luz tenue, dorada. Ella lo miró, llorando por primera vez en años. Aún no entiendo por qué viniste. Porque no hay mundo al que quiera volver si tú no estás en él. Y entonces, el guardián hizo su elección. El guardián no habló, pero algo en el aire cambió. Una presión invisible empujaba los huesos, hacía vibrar la sangre. Emilia retrocedió instintivamente. Luciano permaneció firme. Sabía que todo dependía de lo que estaba a punto de hacer. Frente a ellos, la luz dorada que brotaba del suelo se intensificó. No quemaba, pero desprendía una energía que removía recuerdos, que obligaba a mirar dentro del alma. Luciano sintió su cuerpo ligero, casi ingrávido. Su mente comenzó a llenarse de voces, todas de él de distintas edades, niño, adolescente, adulto. Todas preguntaban lo mismo: ¿qué estás dispuesto a perder? El guardián extendió otra raíz hacia el pecho de Luciano. Esta vez no lo tocó. Se detuvo a 1 milímetro de su piel. Era como si esperara una decisión consciente, un acto voluntario. El intercambio no era físico, era emocional, espiritual. Luciano entendió. Mi memoria, dijo en voz baja, es lo único que tengo para dar. Si es el precio, lo acepto. Emilia gritó. No, Luciano, si olvidas todo esto, no habrá valido nada. Él la miró. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, no de miedo, sino de entrega. Le sonrió como lo hacía cuando eran niños, cuando le prometía que siempre estaría a su lado. Te recordaré de otro modo, en la luz, en el viento. No importa si no sé tu nombre, importa que vuelvas. El guardián aceptó. La raíz tocó su pecho. El mundo tembló. Una ola de frío lo atravesó. No fue dolor, sino vacío, como si algo fuera arrancado con una delicadeza cruel. Luciano vio pasar ante sus ojos cada escena con Emilia, su primer día de escuela, los juegos bajo la lluvia, las peleas tontas, las canciones que cantaban en secreto. Todo se desvanecía lentamente, como tinta en el agua. Emilia lo abrazó con fuerza. No quiero que lo hagas. Ya lo hice, susurró él. La luz envolvió a Emilia, la levantó suavemente. Sus pies dejaron de tocar el suelo. La cueva entera se iluminó. Las paredes, antes oscuras y vivas, se tornaron quietas. El guardián retrocedió.
La decisión estaba tomada. Luciano cayó de rodillas. Su mente era un mar calmo, sin costas conocidas. Sabía quién era, pero no por qué estaba allí. Sentía un hueco, un espacio donde antes vivía algo importante, pero no le dolía. Era como aceptar que había soñado algo hermoso y no poder recordarlo. La luz que rodeaba a Emilia comenzó a disiparse. Sus ojos buscaron los de Luciano. Ella sabía que ese sería el último instante en que él la reconocería. Aún así, sonrió. «Gracias», dijo. El bosque se contrajo. Un viento fuerte se llevó la niebla. El camino de regreso se abrió como un río que encuentra su cauce. Luciano se levantó, confundido, pero guiado por una fuerza interna. Salió de la cueva. Afuera el cuervo lo esperaba. A lo lejos vio una figura femenina caminando por el borde del bosque. Era Emilia, distinta, presente, real. Caminaba lentamente, respirando el aire del mundo por primera vez en 11 años. Nadie más parecía verla, solo él. Por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras. No hubo gestos, pero algo pasó entre ellos. Un reconocimiento sin lógica. Luciano tocó su pecho. Donde antes sentía calor, ahora solo quedaba una calma extraña. Volvió al pueblo como si despertara de un sueño. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie supo lo que había pasado. Pero esa noche una anciana lo vio sentado frente a la plaza, mirando al cielo. «Parece que ha vuelto», dijo, y nadie entendió a quién se refería. En su casa, Luciano encontró la mochila sobre la mesa. Dentro todo estaba intacto, menos una cosa, el diario de Emilia. Ahora tenía una página más, escrita con letra reciente. «Hermano, tú me olvidaste para que yo pudiera recordarte. Algún día, cuando el bosque duerma de nuevo, tal vez podamos ser lo que fuimos. Hasta entonces viviré por los dos». Luciano leyó esas palabras sin comprenderlas del todo. Le parecieron hermosas, cercanas, pero no supo por qué lloraba. Esa noche soñó con un cuervo. Le dejaba una piedra blanca sobre la palma de la mano. En ella, una espiral dibujada a fuego. Y al fondo del sueño, una niña reía bajo la lluvia, girando sobre los charcos, mientras alguien la llamaba desde la orilla del bosque. La mañana que Luciano volvió al pueblo, nadie supo exactamente de dónde venía ni qué había vivido. Lo único cierto era que algo en él había cambiado profundamente. Su mirada ya no mostraba dudas, sino una calma antigua que provocaba respeto. Algunos habitantes murmuraban al verlo pasar, pero él seguía adelante sin responder. No tenía más respuestas que dar, ni más secretos que contar. La casa familiar ya no se sentía ajena, sino parte de sí mismo. Paseó lentamente por cada habitación, tocando los muebles, mirando los retratos viejos en las paredes, intentando recuperar algo de lo perdido. En un cajón encontró nuevamente el relicario de Emilia, la imagen dentro casi desvanecida, pero aún reconocible. Sintió una punzada breve en el pecho, pero sin dolor, solo nostalgia. Más tarde, caminando por el pueblo, vio a Alondra sentada en un banco frente al viejo pozo seco. Ella levantó la vista al sentirlo cerca y sonrió suavemente, reconociendo la transformación en él. «¿Volviste?», dijo simplemente. «Volví», respondió Luciano, «pero siento que una parte de mí quedó allá arriba». Alondra asintió lentamente. Quizás así tenía que ser. Algunos regresan completos, otros regresan marcados. Pero tú regresaste cambiado. «No puedo recordar todo claramente», confesó Luciano, «pero sé que hice lo correcto». «Lo hiciste», afirmó ella, «aunque no todos entiendan el precio». Luciano sintió que no necesitaba decir más. Agradeció con una leve inclinación y continuó su camino. Había cosas que no podían ser explicadas con palabras, sino sentidas en silencio. Esa misma noche, sentado frente a la vieja casa, vio aparecer el cuervo una última vez. El ave descendió suavemente y dejó algo sobre la tierra frente a él, una pequeña piedra blanca, con la espiral tallada claramente visible.
Luciano la tomó entre los dedos y sintió un leve calor reconfortante, como un eco distante de un recuerdo que ya no podía alcanzar plenamente, pero que sabía real. «Gracias», susurró al aire. El cuervo se alzó nuevamente y desapareció entre los árboles, dejando atrás solo el susurro del viento. Luciano guardó la piedra en el bolsillo y respiró profundamente. Sentía paz, pero también la certeza de que nunca volvería a ser quien fue antes. Con el paso de los días, la vida en el pueblo recuperó lentamente su ritmo habitual. Las historias sobre Emilia y su desaparición siguieron presentes, pero Luciano nunca volvió a hablar sobre ellas. Cada vez que miraba hacia las montañas, sentía que Emilia estaba allí, libre en su propio espacio, custodiada por el bosque, protegida por un equilibrio más allá de la comprensión humana. Don Mateo falleció pocas semanas después, tranquilo en su sueño. En su velorio, Luciano dejó discretamente la piedra blanca en sus manos. Nadie entendió el gesto, pero tampoco preguntaron. Había secretos que debían permanecer intactos. Un día, meses más tarde, caminando por el sendero que llevaba al bosque, Luciano vio nuevamente al cuervo. Estaba posado sobre una rama alta, mirándolo atentamente, sin emitir sonido alguno. Esta vez no se acercó, solo observó desde la distancia. Luciano sonrió levemente, sabiendo que aquella presencia silenciosa era un último mensaje. Emilia estaba bien. El bosque estaba en paz. Al regresar a casa, escribió en la última página del diario de Emilia una sola frase, sencilla y definitiva. «No estás perdida, hermana, eres libre». Cerró el diario y lo colocó cuidadosamente en el estante más alto, junto a sus propios libros. Era el cierre definitivo que necesitaba. Los años pasaron y Luciano siguió en el pueblo. Se convirtió en alguien respetado, querido, aunque nunca del todo comprendido. Se casó, tuvo hijos, pero jamás dejó que olvidaran las leyendas del bosque. Sabía que la verdadera magia estaba en respetar lo que no podía ser explicado, en aceptar lo desconocido como parte natural de la vida. Un día, mucho tiempo después, al sentir el viento frío del atardecer, Luciano recordó fugazmente la risa de Emilia bajo la lluvia. Sonrió, comprendiendo finalmente que ella jamás lo había abandonado del todo. Seguía viva en cada suspiro del bosque, en cada amanecer silencioso, en cada brisa que movía suavemente las hojas. Y mientras la luz del día se extinguía lentamente tras las montañas, Luciano murmuró al viento con una sonrisa serena. «Descansa, Emilia. Estás en casa. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo al canal para acompañar más relatos como este. Activa la campanita y sé parte de nuestra comunidad. Y no olvides clicar en el próximo video que aparece en pantalla, porque allí te espera otro misterio apasionante, listo para atraparte desde el primer instante. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.